Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a otro episodio más de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Aquí Miguel Antonio Ortiz, nuevamente contigo, y gracias siempre por tu sintonía, por conectarte, por compartir los episodios con amistades y familiares, por orar por este servidor y por este proyecto de estudios de la palabra del Señor que ya lleva más de 2 años y existe porque por la voluntad de Dios, porque el Señor así lo permite y porque tú estás ahí. Si no hubiese nadie al otro lado escuchando y viendo, pues entonces sería un ejercicio en futilidad y una pérdida enorme de tiempo. Pero no es pérdida de tiempo. Es sumamente importante que crezcamos en sabiduría e inteligencia espiritual, como bien lo dice la Escritura. Recuerda que enfatizo mucho en el capítulo 1 de Colosenses, donde y podremos mencionar otras porciones bíblicas de la relevancia del conocimiento de la palabra, no tan solo de aprenderla, de conocerla, de entenderla, sino de ponerla en práctica. Es voluntad de Dios, Él es nuestro Padre, ahora que hemos creído en Cristo como único y suficiente Salvador. Él quiere lo mejor para ti y para mí, y debemos estar muy pendientes a lo que dice su palabra, siempre entendiendo que no todo lo que está escrito en toda la Biblia se refiere a ti o a mí, o es para ti o para mí. Recuerda, hay instrucciones para Israel, hay temas escatológicos que tienen que ver con el futuro, pero también hay mucha instrucción práctica para la vida cristiana en este tiempo, en esta dispensación de la gracia que a ti y a mí nos ha tocado vivir. Hemos estado tocando el tema sobre conocer a Dios, o cómo Dios quiere darse a conocer. Y sabemos que se da a conocer por medio de su palabra y también por la creación en la cual estamos. El hecho de que vemos esta realidad a nuestro alrededor del planeta Tierra, de los humanos, de las estrellas y constelaciones, y lo maravillado que queda la ciencia al seguir teniendo la capacidad tecnológica de ir mirando más allá de los confines con tecnología telescópica, y tantas cosas que se van desarrollando, quedan asombrados de cuánto hay por ahí en este universo. Todo eso y mucho más nos dice que esto no es un accidente, que no es la combinación de materia más tiempo más chance, sino que esto es una creación que tiene un diseño, y si tiene diseño hay diseñador, y si en esta creación se manifiestan unas leyes como la ley de gravedad, pues entonces quiere decir que hay un legislador. Esto no salió de la nada, como algunos pretenden, porque si no, sería algo que sale de la nada, por ende nadie está observando, nadie está pendiente, entonces sabemos que esto va a terminar en un gran cero. Porque no tenemos nosotros la capacidad, y la evidencia está ahí todos los días, de nosotros saber manejar ni siquiera nuestras vidas al 100% correctamente, ni siquiera manejar el planeta al 100% correctamente y sus recursos. Lo que hacemos es contaminar, entre otras cosas. Estamos en la línea, como ya te mencioné, de que Dios se quiere dar a conocer, pero hoy me veo obligado a un tema de actualidad. Es un tema incómodo, pero es necesario que nosotros como creyentes lo abordemos porque está tan presente ante nosotros, se ha insistido tanto en este lamentable asunto y tema que hay que hacer un comentario. Podemos añadir elementos de la Escritura, de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, para nosotros poder también ir entendiendo cosas que, bueno, de fondocito yo sabemos que el pecado está presente y el pecado ha trastocado todo, y por eso se manifiesta la maldad, el egoísmo, el odio, la rencilla, la gritería, la maledicencia, los roces entre persona y persona, entre grupos y grupos, entre razas y razas, entre tribus y tribus. Eso ha sido así. Se nota desde el principio el daño que causó el pecado, que ya Adán y Eva se metieron en graves aprietos y nos metieron a todos en graves aprietos. Y sus hijos, que tenían 2, ya había uno matando al otro, ya había uno teniendo malos sentimientos contra el otro, que no hizo nada realmente directamente en contra de él, pero la manera en que él reaccionó y sus emociones lo dominaron a Caín, pues mató a su hermano Abel. En estos días, un
joven, porque apenas tenía 31 para 32 años. Y yo tengo un poco de cuidado de los sellos que le ponen a la gente, pero lo voy a mencionar como lo mencioné, así entonces nos da contexto y tú sabes de quién yo estoy hablando. Este joven conservador, de la derecha, ¿ve? Que son sellos y títulos que se van poniendo a ciertos grupos, a ciertas personas en el mundo. Pero también deberían decir que este joven era creyente, que hablaba abiertamente de su fe, de su creencia en el Señor, y lamentablemente porque una persona no pensaba como él y en su proceso mental, que tenía que ser bien complejo. Mire que para uno levantarse un día con la clara determinación de privarle de la vida a otro ser humano, realmente se necesita, a menos que sea un evento súbito de una situación de alto peligro y una persona se defiende y surgen cosas en la calle y una pelea, una amenaza, un asalto o algo por el estilo, pues alguien se va a defender y en la gestión de defenderse posiblemente alguien puede salir lastimado, se afecta la integridad física de otro ser humano. Pero hay otros casos que hay una premeditación. De seguro tiene que haber una planificación, pero ese proceso mental y emocional que un ser humano puede traer para quitarle la vida a otro ser humano, simplemente porque posiblemente ahora van a empezar a investigar cuáles fueron los motivos, el motivo o motivos que tuvo un joven de quitarle la vida a otro joven. Estoy refiriéndome al muy sonado caso y lamentable caso de Charlie Kirk, el líder principal de una organización que se llama Turning Point USA. Las razones, y no voy a hablar aquí necesariamente de política, pero hay que tener el contexto de lo que quiero hablar para entonces llegar a lo que sí me interesa, que es lo que dice la palabra del Señor con relación a ciertos asuntos. Lo que expresa la Escritura que nos pone a nosotros a meditar. El caso de Charlie Kirk, que yo llegué a ver bastantes videos de él porque, bueno, estaban en las redes. Él tal vez lo que no, todo es especular. En el momento que yo estoy grabando esto, todo es especulación y puede ir cambiando la narrativa según se van sabiendo más detalles, conociendo más detalles en las investigaciones que se están llevando a cabo a gran velocidad en este momento. Pero digamos, mire, no sé si su pecado, voy a utilizar esto también con cierto cuidado, si lo que le puso un blanco en la espalda a él era que él era muy amigo del presidente actual de los Estados Unidos, que hizo campaña a favor de él claramente, tal vez eso le ganó enemigos, seguro que le ganó enemigos posiblemente. No sé si sus posiciones en cuanto a esta cultura woke que ha generado tanta discusión y tanta complejidad social, tal vez, porque él lo señalaba y no estaba de acuerdo con muchas de estas situaciones que trajo el woke y trae el woke a la sociedad, tal vez eso le puso un blanco en la espalda. El mero hecho de que hablaba abiertamente de la Biblia, de Dios, de Jesucristo, de la salvación, del perdón de pecados, tal vez eso le puso un blanco en la espalda. Porque recuerden, no todo el mundo le parece bien que otra persona sea un cristiano o un seguidor de Jesucristo o una persona que cree en la Biblia. Cuando tú y yo creímos en Cristo como Señor y Salvador y levantamos, digamos, como quien dice, levantamos la mano y declaramos lealtad, de los dos equipos que hay, el equipo Dios y el equipo Satanás, nosotros nos fuimos con el equipo Dios. Automáticamente el otro equipo es nuestro adversario, son enemigos. Estoy hablando en el ámbito espiritual. Pero en el ámbito físico del mundo que tú y yo vivimos, hay gente que no tolera a otros grupos. Surgen argumentos, surgen discusiones. El caso de Charlie Kirk, yo lo vi en él iba a muchas instituciones educativas porque él consideraba que ahí era donde se estaban forjando los pensamientos, se estaba influenciando mucho, muy en particular a la juventud, le estaban inculcando ideas que él consideraba que eran nocivas, como ideas
anticristianas, antibíblicas, antidios, entre otras cosas, y él simplemente se presentaba debajo de una pequeña carpa y permitía que personas fueran uno por uno a un micrófono a debatir con él. No tienen que estar de acuerdo con su postura. Ahora, no sería el primero que hace este tipo de... El Internet está lleno de muchas personas que se paran en lugares públicos y plantean un punto, y otras personas los escuchan y siguen de largo, otras personas se indignan. Lo he visto en muchos de estos predicadores de la calle, donde sus vidas corren peligro y las amenazas que le hacen y le quieren quitar los equipos, robarle, quitar el micrófono, robar la bocina. Tan es así que tienen que andar hasta con seguridad privada, que tienen que pagarle a alguien que los proteja, porque ellos van a estos lugares a presentar su punto de vista y la otra persona se indigna tanto que llega a unos niveles que son peligrosos, porque ya lo domina la rabia, la ira, la furia, y ya no hay manera de pensar con lógica. Lamentamos terriblemente, yo lamento terriblemente lo que le pasó a este joven. Lo lamento por su amada esposa joven. Él tiene una niña y un niño pequeños. El día que esto sucedió en esta universidad en Utah, en los Estados Unidos, ellos estaban por allí. Y él llevaba a cabo, Charlie Kirk llevaba a cabo esto hacía tiempo. Y es tan fácil como que si no te gusta, pues síguelo. Si no te gusta, pues tú tienes una vida, ¿verdad? Una persona tiene una vida que seguir, síguela y no tienes que indignarte. Pero cuando empieza la gritería, cuando se empiezan a repetir una serie de argumentos y se puede, esta frase que voy a utilizar, este nombre se usa mucho últimamente y hay que tener mucho cuidado. Los medios de comunicación son poderosos. Poderosos pueden hacer mucho bien, pero pueden hacer mucho mal y pueden demonizar a una persona. Recientemente me encontré un caballero, bueno, fue el mismo día de hoy, para ser más específico, el día de hoy, esta mañana, y él puso el tema del asunto que sucedió del joven Kirk. Y él dice, es que dicen que él era racista, y yo, ¿de dónde sacan eso? O sea, él no conoce bien, él simplemente escuchó que alguien dijo y él lo pasa para adelante. Hay otro joven que también se habla mucho de él. Él no es creyente, pero él es abiertamente judío, pro-Israel, que es Ben Shapiro. Y Ben Shapiro también es otro, bueno, que va a tener que tener cuidado porque él también no teme ir a lugares a debatir. Él es muy claro, es muy articulado. Pero volvemos a lo mismo, las personas no tienen que estar de acuerdo. Tú y yo que somos cristianos, si vamos por ahí hablamos de Cristo. Yo que salgo a lugares públicos, que siempre mis hijas y mi esposa me decía, ten cuidado, ten mucho cuidado, porque uno va a la calle haciéndolo de uno tranquilo, sin molestar. Yo no estoy usando una bocina, yo simplemente estoy haciendo una grabación para que tú y yo estudiemos la palabra del Señor, pero alguien me puede escuchar en la calle. Ustedes me han visto en algunos videos como hay gente que pasa por el lado mío, me miran a ver qué yo estoy haciendo. Y alguien de momento puede, por las razones que sean, brincar y venir hacia mí a tratar de atacarme en mi integridad física. Podría pasar, yo espero que no me suceda, pero no sé si tú te estás dando cuenta, como yo me estoy dando cuenta, que algo está pasando en el ambiente. Hay algo en la atmósfera social a nivel alrededor del globo, que las tensiones van subiendo y esto no va por buen camino. Recuerda lo que Pablo dijo en Timoteo, los hombres malos irán de mal en peor. Donde estamos viendo también un alza en el Islam, y ustedes saben, hemos hablado muy levemente, con cierto cuidado, pero esta religión, esta fe es fuerte, muchos son muy radicales, muy violentos, no simpatizan con los judíos y tampoco con los cristianos. Ellos tienen un plan bien específico y es que el mundo entero sea Islam. Ya nada más con eso tú y yo tenemos un problema y que tenemos que tener cuidado, pero nos tenemos que mantener firmes en lo que creemos. Ser creyente, ser cristiano, ser hijo de Dios,
haber creído en Cristo como único y suficiente Salvador y predicarlo, predicar su salvación a los pecadores y hacer el señalamiento de la verdad, de lo que del pecado y de los peligros y lo que el Señor dice con relación a muchos asuntos. Eso, hablar de eso en un mundo que es esencialmente anticristiano, nos puede traer problemas. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Callarnos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Llenarnos de temor? ¿Qué vamos a hacer? ¿Escondernos? Tenemos hermanos nuestros en países que no pueden hacer tan libremente lo que yo estoy haciendo. Y lo que hacen muchos que salen a la calle y predican, o tienen iglesias, e invitan a la gente a las iglesias, y se predica a Cristo, y se abre la Biblia, y se lee la Escritura, la palabra de Dios, porque les puede costar su libertad, y les puede costar hasta su vida. Eso es cierto, eso no lo vamos a negar. Este mundo es anticristiano. El Dios de este siglo tiene a mucha gente cegada, pero quería compartir algunas porciones bíblicas con relación a este asunto de lo que está pasando y a ver cómo podemos insertar y comentar aspectos que son bien importantes y que tú y yo lo debemos considerar a través de la Escritura. Voy a leer algunos versículos brevemente, comentar sobre ellos también si es necesario. Es importante que tú tengas tu Biblia a la mano, pero antes que se me vaya a olvidar, recordemos en oración a la viuda de Charlie Kirk, a sus hijos, a su familia y amistades. Este joven apenas con 31 años de edad dejó una huella. Obviamente se nota que mucha gente, porque eso está grabado también en muchos videos de mucha gente que no estaban de acuerdo con él. Pero ¿sabe lo que me sorprende? Y lo que tal vez te ha sorprendido a ti. La gran cantidad de personas que les pareció bien grabarse haciendo expresiones de júbilo y alegría porque alguien le quitó la vida a este joven. Sí, los hay, no sé si tú lo has visto, pero hay demasiados. Hay personas que simpatizan con el Partido Demócrata que han dicho que se sienten tan avergonzados y tan sorprendidos que no quieren seguir siendo de ese partido por lo que están viendo. Eso es algo que tú puedes evidenciar y buscarlo en las redes sociales. Sin decir que tal o cual partido estén bien, es que lo que estamos viendo, la violencia, la intolerancia, el odio, la furia, la rabia, que algunas personas van anidando en su ser y van escuchando personas que lo que hacen es como echarle gasolina a un incendio, en vez de apagarlo, lo que hace es que crece. Es un discurso inflamatorio, como dicen. Y tenemos que tener cuidado, tantos unos como otros, ¿sabes? Porque yo he visto también personas creyentes, o dicen que son creyentes, que al hacer sus expresiones a veces son bien hirientes y uno debe ser firme en la Escritura, tampoco verá que uno va a ser no vamos a ser blanditos. Tenemos que ser firmes, pero siempre hay un marco de amor, siempre hay un marco en que tenemos que hacer que Dios quede bien y citar la Escritura y dejar que las personas determinen. Ellos tienen derecho a conocer, ellos tienen derecho a saber, pero nosotros tenemos que tener un poquito de cuidado en algunas cosas. Voy a leer primero Proverbios 15. Proverbios 15, que tiene muchos como micro consejos, ¿verdad? Pero es la palabra de Dios. Proverbios 15, el versículo 1 en adelante. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Mira cómo Dios tiene mucho que decir en cuanto a asuntos que es del diario vivir del ser humano, de cómo debemos manejarnos, cómo debemos tener dominio propio y que las emociones no deben ser el compás o la brújula que nos da la dirección de las cosas. Y hoy día lo que vemos es que mucha gente todo es la emoción. Y yo siento, y la pregunta que siempre se va a hacer a la gente, ¿cómo te sientes? ¿Y cómo te sientes? ¿Y cómo te sientes?
cuando tienen que haber determinaciones claras, razonables, racionales, lógicas, pero sobre todo bíblicas. Sin embargo, todo lo hemos llevado a lo sensorial, a lo emocional. Lo hago si lo siento y si no lo siento no lo hago. Y eso es peligroso. El cristiano no funciona de esa manera. Somos criaturas de emoción, seguro, y nuestro Señor tiene gozo, siente tristeza, siente ira, porque está ahí. Pero Él lo hace en balance porque Él es Dios. Pero a nosotros se nos va la mano. A veces hasta cuando estamos demasiado contentos. Pero cuando estamos indignados, si nosotros nos dejamos llevar por ese desenfreno, sin bridas, sin control, sin manera de refrenar, somos capaces de hacer cosas horribles, como se han visto en la historia de la humanidad y seguiremos viendo hasta que todo culmine eventualmente en el futuro y se cumpla toda la palabra de Dios. Proverbios 15 dice, la blanda respuesta quita la ira. Cuando unas personas están en discusión, muchas veces lo que sucede es que se convierte, en vez de tener un argumento, un debate o un diálogo, o simplemente una conversación, una de las partes empieza a subir el volumen. Eso pasa también en las casas, cuando hay discusión entre las parejas, o entre los padres y los hijos. Tal vez tú y yo hemos experimentado eso, lamentablemente. ¿Y qué es lo que sucede? Que comienza una competencia de decibeles o de volumen y uno empieza a subir el tono de voz. Y el otro lo sube un poco, el otro más y el otro más, y entonces ya es gritería y hace rato nadie está escuchando. Ahora lo que uno quiere es prevalecer. Y la Escritura dice que una blanda respuesta quita la ira. Muchas veces, no sé si has visto que hay personas que por más que le griten, la persona se mantiene ecuánime y responde en un tono de voz, ¿verdad? Estable, que se escuche, pero no grita. No está como la otra parte. Hay una frase que dice que para bailar hace falta, it takes two to tango, ¿verdad? Para el tango hace falta dos para tener una pareja de baile. Pero nosotros para pelear hacen falta dos, es otra frase también muy común. La Escritura también dice en la carta de Romanos que en cuanto dependa de vosotros, ested en paz con todos, ¿verdad? Con todos los hombres. Lo estoy parafraseando, pero voy a poner el texto como siempre me comprometo, para que tú hagas la asignación de verificar si lo que uno menciona es o no cierto. Y cuando dice, cuando dependa de nosotros, es que en muchas ocasiones depende de ti, de mí. Para pelear hacen falta dos, pero si hay una sola persona que está indignada, hay que dejarla que se apague, ese fuego se apague. Pero si yo vengo y en vez de traer agua para apagar el fuego, traigo querosén, traigo gasolina, traigo petróleo, pues lo que no me debe sorprender es el incendio y las consecuencias, que se rompen relaciones, vienen divorcios, se acaban amistades, pero puede haber un desenlace fatal. Tú y yo debemos cuidarnos de no caer en estas cosas. La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Mira cómo el Señor sabe. Si una persona, si uno está en una posición de uno controlar y refrenar lo que uno diga, ¿verdad? Porque la lengua tiene su poder y con la lengua se puede encender como si fuera un fósforo que puede encender, un pequeño fósforo puede encender todo un bosque, puede encender todo un edificio. Y eso lo podemos leer, también lo voy a escribir de dónde sale esa porción bíblica. La lengua tiene ese poder de bendecir y de maldecir, de calmar a una persona y edificarla, o de ofenderla de tal nivel que la otra parte reaccione de una manera que uno no esperaba que sucediera. Y uno viene y dice, ay, pero no era para tanto. Si usted y yo empezamos a darle así por aquí a una persona, hacerle así todos los días, 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 llegará un punto en que la persona haga así y se sacuda y diga, ya basta. Y acumuló tanta frustración e indignación que no lo puede hacer en una manera ecuánime y balanceada y justa y se le vaya la mano. Y puede terminar en un acto violento. Y diga, me cegué. Y ahora tiene que ir ante la justicia, puede perder su libertad,
y tantas cosas que uno se puede meter en líos. No dejamos de ser cristianos. No vamos a dejar de predicar, entendiendo que hay cierto peligro por ser creyente, esa es la verdad. No nos podemos callar, somos embajadores, como si Dios hablase por medio de nosotros. Le decimos al mundo, reconcíliate con Dios. Y hay gente que va a decir, ¿qué me tengo que reconciliar con Dios? Cállate la boca, tú eres un santurrón, que tú te crees mejor que uno. Yo no puedo hacer nada que una persona reaccione así, pero yo tengo que hablar. Y hablar en amor, firme, pero en amor. Y dejando que sea el Espíritu de Dios y su palabra que transforme esa vida. Hasta en asuntos de la fe, los creyentes tenemos que tener cuidado porque a veces queremos prevalecer en nuestros puntos y opiniones. Dice el versículo 2, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Hay muchas personas que tú no sabes lo que piensan o cuánto saben hasta que abren la boca. Y ahí nosotros nos damos cuenta cuánto sabían o no sabían de algo. Pero refrenarse, tener dominio propio, por algo la Escritura, la palabra de Dios lo menciona, porque es bien importante que podamos refrenarnos. Hay otra porción bíblica que estoy tratando de recordar, que es bien importante con relación a que sí, nosotros tenemos que hablar lo que dice la Escritura. Aquí me acordé de decir, aquí lo tengo, gracias Señor, y vamos a Primera de Pedro, el capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, pero quiero tener más contexto. Vamos a ver. Vamos al versículo 14. Muy bien. Vamos al versículo 13 y tenemos un poquito más de contexto. Y dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? O sea, esta es Primera de Pedro, el capítulo 3, el versículo 13. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Porque hay cierta bendición en que seamos perseguidos por ser de Cristo. Pablo lo consideraba algo, prácticamente un honor, porque viene con el territorio. El ser de Cristo en un mundo anticristiano, seguro que van a haber segmentos de la población que se van a oponer, van a antagonizar contigo y conmigo. En la medida que nosotros queremos dar a conocer a Dios por su palabra o dar a conocer a Dios por nuestras acciones y testimonio. Dice, bienaventurados sois, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y santificarlo es separarlo, ¿verdad? Para tener su lugar correspondiente a Dios en nuestra vida, porque algo que es santo es separado para Dios. Si nosotros vamos a santificar a Dios, vamos a separar a Dios en su lugar que le corresponde en nuestra vida, en el lugar primario, primordial, principal de nuestras vidas. Y estad siempre preparado, y esta es la parte que quería llegar. Este es el versículo 15. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El versículo 16 dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, como si fuésemos unos bandidos, ¿verdad? Sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Habrá quien calumnie, habrá quien señale, por algo dice la Escritura, para que seáis irreprensibles, que no tengan nada que decir de ti y de mí por el comportamiento, pero de que va a haber gente que va a oponerse, que va a cuestionar, que va a atacar. Esto es viejo, eso se ve desde la Escritura, los profetas los persiguieron. Jesús mismo estuvo presente en la tierra y los fariseos y otras personas se llenaron de tanta furia, tanto coraje ante su persona y ante su palabra, que llegaron a planificar su muerte y la llevaron a cabo y lo llevaron al madero. Así es esto. Así es esto. Estamos viviendo en un mundo que va subiendo un
un ambiente de violencia y de intolerancia y de desamor. Porque hay grupos anticristianos que están muy firmes y comprometidos en llevar a cabo cualquiera que sea su agenda. Los medios masivos de comunicación, que por su naturaleza no promulgan la palabra de Dios, porque ellos consideran que eso es políticamente incorrecto y ellos no quieren ofender a nadie, pues entonces no hablan de pecado, no hablan de Jesucristo. A veces puede que mencionen a Dios, pero lo ponen en un contexto también que lo minimizan o no causa impacto. Pero entonces sí le dan duro a otras cosas. Sí enfatizan y repiten diariamente una serie de discursos y narrativas antibíblicas y anticristianas. Por ejemplo, ¿cuánta gente en el mundo le tiene tanto odio a la nación de Israel? Y no han puesto un pie allí. Tal vez no conocen, nunca han conocido a un judío, pero le han hablado tantas cosas negativas de ellos que los ven con malos ojos. Hoy se ve eso. Y se repite y se repite y se repite. Tienen que ir a la Biblia y entender esa historia de 3.000 a 4.000 años para que entiendan el contexto de lo que esa nación ha tenido que vivir y sobrevivir durante tanto tiempo. De que sean perfectos, no lo son. Pero tenemos que entender la historia y cómo las cosas van a terminar. Pero has notado cómo ha subido ese antisemitismo, le dicen también. Y ese odio que le tienen a todo lo que tiene que ver con esa pequeña nación allá en el Medio Oriente. Pero también, por causa y efecto y por rebote, como nosotros hablamos en favor de Israel y de su historia y su relación con Jehová, el creyente y el cristiano, la cristiandad, el cuerpo de Cristo, también cae mal ante los ojos de ciertos grupos, porque simplemente culpables por asociación, vamos a llamarle así. Pero nosotros hemos decidido seguir a Cristo. Como dice el tema, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. No puedo volver atrás. Tal vez tú y yo un día nos veamos en una gran disyuntiva de que alguien nos diga, renuncia a tu fe o te hago esto. Y nosotros vamos a tener que tomar una decisión muy importante en ese momento. Y no claudicar. El juego va cambiando. No va cambiando para lo mejor. Eso no significa que la fe cristiana no va avanzando. No significa que el Señor sigue salvando pecadores. Todos los días en algún lugar alguien se reconcilia con Dios. Bendito sea su nombre. Pero tú y yo, y esta reflexión que estoy haciendo en medio de esta serie de mensajes y de reflexiones y meditaciones de la palabra, tienen que servir, el contexto histórico que tú y yo estamos viviendo, debe servir para que tú y yo entendamos las realidades y las aceptemos como son. Jesús le habló a los apóstoles y les dijo, ustedes van a ser perseguidos a causa de mi nombre. Y los van a perseguir y van a perder la vida. Muchos, como ya han perdido muchos. En la Alemania nazi, sabe lo que pasó. Y todavía al día de hoy siguen pasando cosas. Y siguen grupos peleando con otros grupos, y hay intolerancia, hay gritería. La gente está que la más mínima provocación es causa suficiente como para ya amenazar la integridad física de otro ser humano. Así de rápido, estaba todo el mundo por encimita, como decimos nosotros, por encimita, cualquier cosa, un leve empujón, una mirada, un tono de una palabra que se dijo en el contexto equivocado, en el momento equivocado, es más que suficiente para que se forme una reyerta. Y veamos esas divisiones que hay. Ustedes saben lo que viene en el futuro, que la Escritura misma dice que el amor de muchos se apagará, no va a estar ahí el amor de muchos. Voy a poner ese texto también donde está para que lo leas. También hace una pregunta en los tiempos finales donde dice que si hallará fe el Hijo del Hombre en la tierra, como queriendo dar a entender, habrá muy poca gente con fe en el mundo, porque todo va a ir empeorando, va a haber más ambientes antagónicos, unos grupos contra otros, por las razones que sean. Pueden ser económicas, pueden ser espirituales, religiosas, raciales. La gente pelea por tantas cosas, hay gente que pelea hasta por razones deportivas.
y se forman peleas porque este es mi equipo y el otro dice, no, el equipo mío es el mejor, el tuyo no sirve, bla, bla, bla. El ser humano es complicado y mientras más yo veo todas estas cosas pasando en el mundo, de verdad considero que la gracia de Dios es enorme y que realmente lo que dice la Escritura de que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, es la verdad. Es la verdad. Porque el Señor en un momento va a tener que actuar y va a actuar. Dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Alguien quiere saber por qué somos cristianos? Tú y yo tenemos el deber de responderle correctamente y fundamentado no tan solo en nuestro testimonio, sino con la palabra de Dios. ¿Por qué creemos en lo que creemos? ¿Por qué estamos en Cristo y por Cristo? ¿Por qué le creemos a Dios? ¿Por qué creemos en el Espíritu Santo? ¿Y por qué creemos en la palabra? Tienen derecho a saber si nos preguntan. Si simplemente quieren venir a tratar de burlarse, de cuestionar, de como le trataron de hacer a Jesús, de tirar una cascarita para que resbale, ahí no hay mucho tiempo que perder. Jesús no gastaba mucho tiempo con personas que en el fondo no querían aprender. Simplemente lo que vienen a atacarlo, a burlarse, podemos seguir caminando hasta que veamos una mano abierta de alguien que quiere realmente recibir y que le interesa saber. Como Nicodemo cuando se reunió aparte con Jesús. Quería saber más de este hombre y de las palabras que él presentaba. Tú y yo tenemos que estar listos para hablar de la fe que tenemos. La otra persona tal vez no nos entienda de primera intención, pero debe saber que tenemos convicción, que estamos convencidos, que tenemos argumentos y no tengo que gritar. Tampoco tengo que venir con astucia humana, sabiduría humana, con estrategias de mercadeo humano para tratar de convencer a otros de los asuntos de Dios. Los asuntos de Dios son estrictamente espirituales. No son mundanos, no son carnales, y nuestras almas no son carnales, son espirituales, para derribar argumentos, como dice bien la Escritura. Pero están pasando cosas terribles. Es muy lamentable lo que le pasó a este joven, que le ha pasado a otros jóvenes. Pasó por desapercibido en algunos sectores del mundo la noticia de la joven ucraniana que en Carolina del Norte, en los Estados Unidos de Norteamérica, se le privó la vida de un individuo que estaba sentado detrás de ella. Así simplemente se levantó, le asestó tres golpes y ella a los pocos segundos pues perdió la vida. Y eso se está también dando. Mucha gente que no está bien de la mente y andan por ahí, lo que significa que tú y yo siempre tenemos que mantenernos alerta cuando andamos, no tan solo nosotros mismos, sino con nuestra familia y amistades. Y voy a llegar un poquito más lejos, hasta en nuestras congregaciones. Sabes que hay entrenamientos que se están dando. Yo he visto esto mucho en Estados Unidos y sé que en Puerto Rico está empezando a darse. Capacitaciones por si hay algún evento de peligro que suceda dentro de una congregación. Hay entrenamientos que hay grupos preparados para ello. En Estados Unidos han sucedido tragedias. Recientemente un individuo, un joven, atacó en un lugar que era un colegio católico. Ahí habían unos niños que estaban rezando prácticamente en una misa. Y mire lo que pasó. Y uno no espera que algo así vaya a pasar en un lugar como ese. Así que hay que tener cierta capacitación y cierta preparación para saber qué hacer y cómo contrarrestar. No tan solo para salvar nuestra vida, es que tal vez nosotros vamos a hacer la diferencia entre la vida de otra gente y nosotros vamos a tener que intervenir. Parece que es mentira que estuviéramos hablando de estas cosas, pero realmente están sucediendo. Hay capacitaciones que se están llevando a cabo para enfrentar este tipo de acciones que pueden suceder en el lugar que uno menos se lo imagina, ¿verdad? En un centro comercial, viendo una película en el cine, simplemente disfrutando de un rico helado, un mantecado en un negocio, y de momento se forma algo. Pues el tener ignorancia es el primer peligro. Y hay que saber cómo reaccionar. Hay varias reacciones del ser humano, que es correr, pelear o congelarse.
Y uno tiene que saber cómo uno va a reaccionar en cuanto a esto. Porque también uno puede hacer la diferencia para salvarle la vida a los que están alrededor de uno. Alguien tiene que saber algo, tiene que tener algún conocimiento, algún tipo de entrenamiento. Quiero buscar algo más de la escritura. Dice en Levítico 19:17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo. Siempre está hablando de la parte de uno, pero uno puede decir, pero ¿y la otra parte? La otra parte tiene esta misma responsabilidad. Lo que tú y yo tenemos que asegurarnos es que nosotros hagamos la parte que nos corresponde del lado de nosotros. En Proverbios 10:12 dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. El antídoto al odio siempre será el amor y la paz. Y el Señor dice que haya paz entre vosotros. Y da mucha instrucción para los miembros del cuerpo de Cristo, pero también da instrucción de cómo nosotros debemos comportarnos con el resto de la humanidad, sabiendo que mucha gente no es creyente, que no sabe de estas cosas que tú y yo estamos meditando y no las va a llevar a cabo porque no las conoce, no ha nacido de nuevo, no es nueva criatura, no tiene el Espíritu de Dios, no va a obedecer a Dios, por ende es natural que veas lo que está haciendo y nos sorprende de todos modos, pero uno dice, pero ¿por qué fulano es como es? ¿Por qué habla como habla? ¿Por qué reacciona como reacciona? Yo tenía un pastor, esto lo he mencionado tal vez en el pasado, que cuando se acercaban a él a pedirle consejo o ayuda, ya sea por el esposo, un hijo rebelde o algo, lo primero que le preguntaba a la persona es, antes que sigamos, esta persona de la cual usted me está hablando, ¿es salva? ¿Es creyente? No, pues eso es lo primero que tiene que arreglar. Eso es lo que él decía. Eso es lo primero que hay que arreglar en la persona para que la persona pueda dar otro fruto que no sea el fruto de la carne, que pueda tener fruto del Espíritu si tiene el Espíritu de Dios en él. Si puede vivir una vida distinta, una novedad de vida. No vivir controlado por las emociones y no vivir controlado por discursos, por política, por emociones, por narrativas tóxicas y nocivas. Dice en Juan, el capítulo 2, versículo 9, en primera de Juan 2:9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Que tiene que haber una consistencia entre el audio, lo que sale por nuestros labios, y el video, que es nuestro comportamiento, que era el problema que tenían los fariseos. Ellos eran mucho bla, 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 pero lo que ellos demostraban con sus acciones era todo lo contrario a lo que se supone que ellos debían estar promulgando y predicando. Dice, primera de Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea, wow, esto está fuerte, ¿verdad que sí? Dice en Proverbios 14:29, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Lo compara con ser necio. Ya hablamos lo que dice Proverbios 15:1. Dice Efesios 4:26, airaos, o sea, hay momentos que hay tensión, que tenemos diferencias. Pero dice la palabra, pero no pequéis, no llegar al punto de ofender, de lastimar, de lacerar. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, o sea, no dejar que eso crezca y atenderlo, buscar el perdón, el entendimiento, la comunicación lo antes posible. Hacer quedar bien a Dios. Yo le diría que sería otra manera de ponerlo. Y en Santiago 1:19-20, todo hombre sea pronto para oír. O sea, vamos a escucharnos, porque tenemos dos de estos y uno de estos, ¿verdad? Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, que es saber cuándo hablar, y cuando uno va a hablar, medir las palabras. Porque podemos edificar a una persona, pero podemos acabar con la persona. Podemos lastimarla de una manera que después para recoger los pedazos, mire que se necesita. Todo hombre, o sea, todo ser humano, significa esto. No está hablando de hombre como varón, macho, no. Todo ser humano, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, o sea, para molestarse, indignarse, entrar en coraje, furia, ira.
tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ya lo vemos. La evidencia está alrededor de nosotros, lamentablemente. Dice en Levítico 19:18, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Un temor que yo tengo en medio, y ya estoy terminando, de todo este evento que ha sucedido y que es el tema que da la base, el pie forzado de lo que estamos presentando en este episodio, de lo que pasó con Charlie Kirk. Digamos que la persona que hizo esto es de un bando. No voy a poner nombre ni nada, ¿no? Pero para ilustrarlo. Él ataca a un joven que es del otro bando, sin poner nombres ni nada. ¿Quién nos garantiza a nosotros que el otro bando ahora nos diga, bueno, ahora me toca a mí? Yo espero que no pase. Pero la historia me muestra a mí tantas veces. Lo he visto, lo vemos tú y yo. Mira, en el bajo mundo, el llamado crimen organizado, también le ponen tantos nombres. Las pandillas y las gangas, cuando atacan a uno de los de ellos, ¿qué es lo que por lo regular sucede? Que el otro bando dice, pues ahora me toca a mí. Con que esas tenemos. Y yo no estoy diciendo nada positivo de esto ni glorificando nada, estoy viendo la realidad. Pidamos al Señor que esto no traiga una consecuencia, porque así comienzan las batallas, las guerras civiles. Y entonces, ¿quién le va a poner freno a esto? ¿Quién va a hablar? Hay muchas personas que no buscan del Señor. Lamentablemente, no son creyentes. Ok. Vamos a ponerlo en este contexto. Tal vez no es el más propio, pero voy a aprovechar la coyuntura histórica y el contexto. ¿Cuál? Y sin haberlo conocido él completamente, simplemente por los videos que vemos, los que lo conocieron a él más de cerca, a Charlie Kirk, ¿qué le hubiese gustado que la gente hiciera? Hay un video que llegué a ver que alguien subió de una entrevista que le hicieron a este joven, que lo ultimaron en estos días. Y la persona, no sé hace cuánto sucedió esta entrevista, cuán reciente o cuánto tiempo atrás, y le dijeron, pero si a ti te pasara algo, ¿cómo te gustaría que te recordaran? Fíjate qué cosa. Y él dijo, si mal no recuerdo, que quería que lo recordaran por su fe. Por su fe. Por la fe que le tenía a Dios. Por creer que Jesucristo murió por nuestros pecados. Interesante, ¿verdad que sí? Tal vez él diría que tengamos cuidado cómo vamos a reaccionar. Porque aunque él iba a las universidades a presentar sus argumentos y le daba la oportunidad a la otra parte a presentar el suyo, en ningún momento él mostró, que yo sepa, que quería hacer algo violento contra las personas que estaban hacia él. O sea, todo esto es complicado, ¿sabes? Es bien complicado. Yo lo que sé es que esto ha traído un mal sabor, ha sacudido a la gente. Hay mucha gente que se dedica a hablar públicamente por ahí, ahora van a tener que reconsiderar. Yo tengo entendido que el joven que yo mencioné hace un rato atrás, Ben Shapiro, cuando va a los sitios que lo invitan, él tiene un batallón de guardaespaldas. Mire esto, tiene que ir así a los sitios. Él tiene su fortuna, ¿verdad? Es un joven que tiene su dinero, pero eso debe costar muchísimo. Y vivir con esa inseguridad no debe ser fácil. Yo quiero buscar algo más con relación a que Pablo menciona algo. Dame un segundito, déjame buscarlo y entonces vamos a concluir. Lo encontré. Está y hay muchos versículos más que yo podría compartir contigo con relación a esto, lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos como creyentes en este tiempo, en esta dispensación de la gracia.
que próximamente cerrará sus puertas abruptamente con el llamado a de vuelta a la base, ¿verdad? Return to base, que el Señor nos va a hacer llamar a los creyentes en el rapto, el arrebatamiento de la iglesia y sacarnos de aquí antes que venga lo que viene detrás en el día de Jehová, en el tiempo de la tribulación y todo lo que eso significa. Pero estamos viendo cosas que nos sorprenden y nos interesa saber lo que el Señor quiere que tú y yo sepamos para este tiempo, como cristianos, como embajadores, como soldados, como evangelistas. Dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, el capítulo, vamos a ver si lo tengo por aquí, lo tenía por aquí, muy bien, dice el capítulo 12, el versículo 14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Ve que a veces uno puede estar hablando y quiere ser firme en algo y presentan un argumento tal vez doctrinal, algo así, y lo que queremos realmente en el fondo es ganar y tener la razón, pero se nos olvida que por rebote, gente que está en la periferia escuchando, puede que se beneficien, pero también se pueden afectar. Pueden salir perdiendo por culpa de nosotros, por no cuidarnos, por dejarnos llevar por las emociones, por prevalecer, por ganar, por vencer, por conquistar, y no importa lo que el otro piense o sienta o cómo se le hacen las relaciones tengamos. Seamos sabios en esto, tú y yo. Dice el versículo 15, que es muy reconocido, que lo hemos repetido aquí muchas veces, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Dice el versículo 23, en este mismo capítulo 2 de 2 de Timoteo. Ya estoy terminando. Gracias por tu paciencia. Porque el siervo del Señor, y ahí está siendo bien específico, el siervo del Señor es alguien que es creyente. Si tú eres del Señor, tú eres siervo del Señor, tú eres sierva del Señor. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. No está dando opción. No debe ser contencioso. No ser peleón, busca pleitos, ¿verdad? Un alborotoso. No debe ser contencioso, sino amable para con todos. Miren la contracultura de la cristiandad versus lo que el mundo presenta. Sino amable para con todos. Mira cómo el Señor quita la contienda y pone otra cosa en su lugar. Pone la amabilidad. Y eso se puede llevar a cabo si uno tiene un dominio propio y deja que el fruto del Espíritu se manifieste, que tiene gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, etc. Dice, sino amable para con todos, apto para enseñar, con deseos que la gente aprenda, sufrido, entendiendo que esto trae su costo y su riesgo, que con mansedumbre, mire la actitud, que eso también es parte del fruto del Espíritu, corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda, se arrepientan, para conocer la verdad, porque el Señor quiere que todos los hombres sean salvos, ¿verdad? Y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Pero ya que estoy por aquí cerca, voy a aprovechar y voy a leer esta porción que es bien importante. Estamos en el capítulo 3 ahora, de 2 de Timoteo, versículos del 12 en adelante. Y también todos los que quieren vivir piadosamente, o sea, vivir en la piedad del Señor, vivir como creyentes, vivir como hijos de Dios en un mundo anticristiano. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Dicho y hecho. Mas los malos hombres y los engañadores, que los hay, y eso se evidencia todos los días, irán de mal en peor. Esto es palabra del Señor, es profecía, es una advertencia, es un aviso muy serio que tú y yo debemos considerar y debemos saber y recordar. Voy a repetir esto, este es el versículo 13 de 2 de Timoteo capítulo 3.
mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, este punto es muy importante, toda la escritura es inspirada, o sea, emana, viene de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Y toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, ahí está esa palabra otra vez, que la gente tiene derecho a aprender, para redarguir, llamar la atención, para corregir, para instruir en justicia, en la justicia de Dios, del carácter y voluntad santa de Dios, en la moral de Dios, no nuestra moral o interpretación de moral, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y concluyo yendo a primera de Timoteo, si no me equivoco, el capítulo 2. Dice el versículo 8, primera de Timoteo, disculpa, el capítulo 2, versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Sin ira ni contienda. Que el hombre de Dios no debe ser contencioso, pendenciero, o sea, peleón, busca pleitos. Y sé que el ambiente político a veces es muy cargado, pero ¿qué dice la Escritura con relación a esto? En parte, dice aquí mismo en este capítulo 2 de Primera de Timoteo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Y lo escribe un hombre que era un ex perseguidor de cristianos, que fue preso, azotado, golpeado, perseguido, y lo ejecutaron por ser un seguidor de Jesucristo. Vivimos un tiempo complejo. Para nosotros nos interesa saber qué Dios tiene que decir con relación a esto y cómo tú y yo debemos comportarnos. ¿Sabe lo que es bien difícil en esta situación? ¿Podremos nosotros tener la madurez, el entendimiento y la obediencia de orar por el joven que aló el gatillo y por su familia? Esa es la más difícil. Pero Cristo murió por los pecados de todos. Hay situaciones que nos ponen a pensar cosas complicadas y profundas. Sí, será para nosotros obvio y correcto orar por la viuda de Charlie Kirk y por sus dos hijos que dejan atrás, que se van a criar sin él y simplemente habrá momentos que se les explique estas cosas y ellos las vayan entendiendo, aceptando de alguna manera. Yo no quiero saber, no sé si este joven tiene a sus padres con vida. Las ramificaciones del daño que se hizo son enormes. Pero ¿y qué de la familia del otro? De sus padres, o amistades, o aquellos que llegaron a estudiar con él, o que son sus vecinos. ¿Cuál es el proceso mental de estas personas? ¿Y cuántos de ellos son creyentes?
El Señor nos ayude a estas cosas, pero lo que tú y yo debemos procurar es vivir como Dios quiere que vivamos, que reaccionemos como Dios quiere que reaccionemos y no caer. La cultura no debe ser quien nos esté dictaminando a nosotros nuestra manera de operar, de obrar y de movernos en este mundo. Ya nuestra manera de obrar, nuestro carril, nuestra carretera ya está puesta de parte del Señor y es a través de su palabra. El mundo va a buscar lo suyo y lo va a tener. Mientras tanto, nosotros estamos esperando a nuestro Señor y vamos a vivir de acuerdo a sus estatutos y su voluntad, de acuerdo a este tiempo de gracia, en esta dispensación de la gracia, llevando el mensaje de la gracia de nuestro Señor. El Señor tenga misericordia de todos y nos dé entendimiento y sabiduría y madurez. Ya veremos qué pasa en las próximas horas y los próximos días. Pero me parece que estamos ante un momento que puede ser un giro y un cambio grande, muy grande. Hasta aquí, Grace 21, gracias para el siglo XXI. Que el Señor te bendiga mucho.